Mil gracias. No, ya, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir discutiendo un poco sobre homeostasis y los conceptos de homeostasis. Vamos a continuar nuestras clases sobre estos conceptos, muy en el tenor de Cannon, de que la homeostasis son todos estos mecanismos que nos mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de las grandes fluctuaciones que hay en el exterior. Entonces, la primera parte es cómo les fue con la tarea. Entonces, habíamos dicho que en base a su proyecto o a sus ideas de qué les gustaría trabajar, ejemplos de o en cómo se aplicaría la complejidad a lo que ustedes van a estudiar. ¿Quién empieza? Uh-huh. 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 Uh-huh.
Ujú. 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 Muy bien. Mm. Ok, perfecto. Muy bien. Sí. Ujú. Hay datos en Fisionet, casi siempre, o sea, es fácil conseguir datos en Fisionet. Y bueno, depende de la enfermedad. Hay, por ejemplo, de los que tienen datos de enfermedades renales, y que han trabajado mucho, es el grupo del doctor Malaquías López y Ricardo, este, no me acuerdo de su apellido. Están en salud pública y en Facultad de Medicina. Entonces, por ejemplo, esos datos de ahí los podría sacar, si tienes que ir al hospital, ¿okey? Y bueno, si es, Alzheimer, nosotros tenemos datos de con de Alzheimer, o sea, de cambios de presión arterial, ritmo cardíaco, de sujetos sanos y sujetos que tienen Alzheimer ante 3 maniobras: estar acostado, estar en ortostatismo y respirando rítmicamente a punto un hertz. Entonces, por ejemplo, esos los podríamos pasar sin ningún problema. Y de los tuyos sí no tengo y no se me ocurre quién tenga. Déjame pensar. Creo que sí podríamos conseguir. Déjame pensar un poco. Ujú. Bueno, homeostasis. ¿Cómo ven los conceptos que vimos de homeostasis? ¿Cómo los aplicarían a ese proyecto en particular que quieren ustedes ver? Ujú. Ujú. Okey.
Ujú. Ujú. ¿Tienes algún paciente? Porque nos podríamos medirlo aquí. Porque lo que podemos hacer es tomar datos de algún paciente que tuvieras aquí. Controles tenemos muchos, no habría problema. Y tenemos con qué medir. Ya es menos lo que tienes que conseguir. Sí. Ujú. 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 Sí, Ricardo Escamilla, doctor Ricardo Escamilla. Está ahí en Salud Pública y en Facultad de Medicina. Y con él podemos contactarlo y conseguir datos precisamente de eso. Ujú. Ok. Este, hablando, tú mismo que estabas hablando entonces, el que es la autorregulación. Y en correlaciones, ¿qué es lo que dirías? Ajá. Ujú.
Ujú, okey. Ujú, ujú, okey. ¿Y sobre la autorregulación? Ujú, a ver, okey, perfecto. ¿Y sobre las actividades emergentes?
Ujú. Muy bien. Ujú. De eso hay muchísimos estudios, ¿eh? De la parte de propiedades emergentes de opiniones. Ok, bueno, ¿qué hemos visto? Ujú. ¿Quién quiere decir más sobre lo que hemos visto? Ujú. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, también quería resumir, acordarlos de esta visión que tenemos de los seres humanos. Para nosotros los seres humanos son sistemas complejos, con todas las propiedades que esto implica, que es un factor importantísimo las interacciones en el sistema. En la realidad, nosotros lo que queremos entender es cómo funciona el cuerpo humano para poder evitar enfermedades o si nos enfermamos, tratar de sanar. Y el enfoque tradicional de la medicina, pues es encasillarnos, es un enfoque reduccionista, es tratar de resolver el problema considerando cada parte sin las interacciones y considerando que si podemos reponer un daño en el corazón, ya podemos tener el organismo funcionando correctamente y que no importa lo demás. Entonces le doy a la persona, por ejemplo, una enfermedad, tiene
un problema de asma, le doy un esteroide tipo meticorten y entonces la persona lo que va a hacer es que ya no va a tener broncoespasmos y ya estoy feliz y contento, pero a la larga este paciente con broncoespasmos va a generar con el meticorten problemas cardíacos. Entonces, estoy curando algo, pero estoy dañando otro y eso pasa mucho en la medicina. Sí. Sí. Sí, y el síndrome de polifarmacia, sobre todo en la población de adultos mayores, es tremendo, ¿no? Es, inclusive hay muchos que tienen daños severos debidos a esta polifarmacia, ¿no? Sí. Entonces, este enfoque reduccionista sirve para algunas cosas, nos mantiene vivos, pero hay que también tomar este ejemplo de complejidad en el que consideramos que todo está entrelazado con todo, que hay propiedades emergentes, que si tú cambias una componente del sistema, no nada más vas a cambiar o alterar esas funciones, sino que alteras a todo como un solo ente. Y bueno, vimos nuestra hipótesis de balance homeostático, en el que consideramos que la salud fisiológica se encuentra en la justa medianía entre un sistema que es totalmente determinista, robusto, el corazón como un reloj suizo, como un marcapasos que late cada segundo, que tiene altas correlaciones, o un sistema que es totalmente aleatorio, en el que cada señal no tiene ninguna relación con la señal anterior, es con bajas correlaciones, una dinámica aleatoria totalmente. Cualquiera de estos dos extremos, si yo soy demasiado robusta, tengo ciertas enfermedades, estoy envejeciendo, o si estoy también volviéndome totalmente aleatorio, tengo otras enfermedades, por ejemplo, el corazón, una dinámica totalmente determinista y rígida hace que el corazón se vuelva muy periódico a latir. Por ejemplo, si yo veo a un paciente que está en coma, su corazón va a tener un latido totalmente marcado por por el marcapasos natural del organismo. Y en cambio, en el corazón puedo tener fibrilación ventricular, que es el otro extremo, que es totalmente azaroso. Ninguno de los dos es el que marca la salud. La salud está justo en este balance entre los dos. Y ese punto dinámico en el sentido de que en cada instante es diferente, no es un número constante, sino que tiene unas, es una película que se va moviendo de momento a momento, es donde vive la salud, en este estado de homeostasis. Y este estado es un estado totalmente dinámico, no es un estado básico, estático. Entonces, estuvimos viendo control homeostático y bueno, la idea del control homeostático es que nosotros queremos mantener este balance en el medio interno a pesar de todas las perturbaciones externas que tenga. Entonces, tengo un organismo en el cual yo tengo que estar en una cierta región, en un punto fijo, o una región fija de valores, no puedo salir de ellos. Lo comparo, la señal que tengo en ese momento con el punto fijo y se produce una señal de error. Esta señal de error pasa por un controlador, el controlador prende variables reguladoras que hacen que el sistema corrija el rumbo. Estas variables reguladoras pueden ser una o muchas, dependiendo de cuál es la respuesta que quiero hacer. Estas variables lo que hacen es una acción correctiva, generan una respuesta fisiológica y regresan la variable regulada a los valores que deben de estar dentro del marco que nosotros queremos tener fijo. Esto se genera a la salida del sistema, es censada por alguno de nuestros organismos y esto genera una señal de retroalimentación, una retroalimentación negativa, y este sistema ya queda fijo de control homeostático.
Vimos el ejemplo de la temperatura, entonces aquí en este caso la temperatura corporal tenemos un punto fijo de 37 grados centígrados, la temperatura interna, pero la temperatura de la piel en realidad va a absorber o va a estar muy relacionada con la temperatura exterior. En la temperatura interna, normalmente lo que tenemos, una persona la tiene entre 36.5 y 37.5, tiene fluctuaciones de a lo más 1 grado. Cuando las vemos en el tiempo no es una constante, o sea, si yo mido la señal, no es un número constante, sino que tiene fluctuaciones, entonces comparamos estas fluctuaciones con el punto fijo donde debemos estar y entonces hay una señal de error. Cuando nosotros estamos por debajo, debido a que en el exterior tenemos una temperatura muy fría, lo que pasa en la piel es que tenemos que se prenden muchos mecanismos correctores, todas estas variables reguladoras actúan para que haya una acción correctiva, generan esta respuesta fisiológica al frío, y entonces la variable que nosotros podemos medir, que es la temperatura de nuestra piel, va a tener grandes fluctuaciones para mantener con pequeñas fluctuaciones la variable regulada, que es la temperatura interna. Y entonces la salida del sistema nuevamente es censada por todas en el caso de temperatura por la dermis y la epidermis, por todas estas diferentes células. Nos dice cómo es ahora la señal, la nueva señal es comparada con este punto fijo, se genera la señal de error y el mecanismo se mantiene mientras logramos regular nuestra temperatura. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Esto es lo que habíamos visto. Y hoy vamos a ver otros mecanismos. Otro de los mecanismos es la presión arterial. Entonces aquí les voy a poner, por ejemplo, la presión arterial sistólica. Entonces, la presión arterial sistólica normalmente debe de estar alrededor de 120 milímetros de mercurio y es censada por de que están en el sistema carotídeo. Entonces, nuestra carótida censa nuestra presión arterial y entonces nos dice si estamos o no estamos en el rango. Si tenemos una presión arterial alta, entonces el corazón empieza a latir para poder regular esa presión. Si tenemos la presión alta, ¿qué es lo que hace el corazón? Baja, efectivamente, entonces disminuye los latidos. ¿Cómo es la variabilidad del corazón? Que cuando yo quiero controlar mi presión arterial, ¿es muy grande o es pequeño? Con una gran variabilidad, entonces tenemos un corazón que empieza a tener una gran variabilidad para generar que la señal de la presión tenga poca variabilidad. Esta señal nuevamente es pasada, ahora sí, ya después de este mecanismo correctivo. Aquí nada más puse un mecanismo correctivo, por supuesto, para controlar la presión arterial, no nada más tengo el sistema cardíaco, también tengo renal, ajá, el endocrino, sí, por supuesto. Ajá, efectivamente. Entonces, todos ellos, o sea, aquí en este modelito de caricatura nada más es una señal, pero en realidad tenemos muchas señales que son responsables de este control. Son nuevamente censados, se ve la señal de error, y si ya llegamos a los 120, el mecanismo se apagaría, pero nunca estamos exactamente en 120, entonces siempre vamos a estar oscilando. ¿Querías preguntar algo? ¿Cuál es el nombre que se le da a la variable que está teniendo gran variabilidad? La variable reguladora. Trata de regular el sistema. Y esta sería la variable regulada. Son los nombres que nosotros les hemos puesto, todavía no hay. No, hay nombres en la literatura, pero todavía hay mucha discusión entre los nombres. Y bueno, aquí arriba lo que les quise enseñar es cómo se ven las señales. Entonces, aquí lo tomamos con un aparato que se llama portapress.
El portapress lo que son son unos dedales que tenemos y lo que miden es la onda de pulso en el dedito, y esa onda de pulso se puede relacionar directamente con la presión sistólica, la diastólica y el ritmo cardíaco. Y aquí lo que estamos viendo es el ritmo cardíaco y la presión arterial, en este caso es la sistólica. El azul oscura es la presión arterial sistólica y el ritmo cardíaco de una persona. Esta es una persona que se encuentra en reposo, está acostadita en su cama, muy feliz y muy contento, un sujeto sano. Y bueno, lo que vemos es que las señales son muy, muy distintas. Estos están tomados en un intervalo de un día, con intervalos de 15 minutos entre señal y señal. Y bueno, si yo lo que hago es calcular el histograma de estas señales, o sea, simplemente lo que grafico es qué tantos puntos hay en cierto intervalo, y eso es lo que grafico, veo que tengo dos funciones muy distintas. La función azul clara que habíamos quedado, que era el ritmo cardíaco, tiene un solo pico característico, es una señal monomodal, pero lo más interesante es que tiene una cola muy, muy larga. No son una distribución normal, gaussiana, como les enseñan en estadística tradicional, sino son distribuciones que no son gaussianas, sino que tienen colas muy largas. Y esto es característico de salud. O sea, normalmente la persona tiene más taquicardias que bradicardias. Entonces, es una persona normal. Y la señal de presión arterial, si ustedes se fijan, es una señal más de tipo gaussiano, podríamos pensarla como una distribución bimodal de dos gaussianas que se superponen una con la otra, y una tiene que ver con la actividad en el día y otra tiene que ver con la actividad en la noche. ¿Por qué tenemos dos distintos? Presión arterial nocturna es diferente de sistólica, es diferente de presión arterial diastólica, porque sí, bueno, ajá. No nada más es eso. Y el más importante no es eso. O sea, sí, obviamente tienes que compensar, pero no nada más es el ejercicio. A una persona que, como yo, que no hace ejercicio, que yo prácticamente me la vivo tranquilita en la computadora y a veces lo más que camino es lo que están viendo que camino ahorita, no es ejercicio. ¿Qué es? No nada más. Hay otro factor más importante, mucho más importante. No, casi no. El ritmo cardíaco día y noche, yo no veo diferencias estadísticamente significativas. O sea, el histograma no es bimodal. En donde veo diferencias muy importantes es en presión arterial, el ritmo cardíaco no. En población sana, joven, hombres jóvenes sanos, no hay diferencia en el ritmo cardíaco en noche y en día. Hay diferencia en el valor promedio, pero en su variabilidad no, es la misma. El valor promedio es más bajo cuando estamos acostados que cuando estamos despiertos. Y la razón más importante es la misma que con la presión arterial. Pero en variabilidad no tienes 2 puntos. En presión arterial sí tienes 2 puntos. Todavía no me dicen bien por cuál. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿O sentados? Ajá, tienes el efecto de quién es el que te dice que estás parado o acostado. ¿Qué órgano es? ¿Quién es tu sensor para eso? Ajá, es la respuesta del varoreceptor. ¿Ok? Entonces,
La principal causa de la diferencia entre noche y día en presión arterial tiene que ver con la respuesta vasoreceptora. Y esta respuesta vasoreceptora es debida primordialmente al efecto de la gravedad. Entonces, un paciente que está las 24 horas acostado no va a tener esta distribución bimodal en presión arterial. Lo tiene el paciente que en el día se para, se siente, está en diferentes posiciones. Y ese es todavía mucho más grande el efecto que todos los demás efectos que por supuesto están. O sea, no es que no estén, pero no son tan relevantes como el de vasoreceptor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Para todos? Ok. Bueno, entonces, esta foto de ahí es la del aparato del portapress, ¿no? Que les estaba diciendo. Sí. En este caso, la frecuencia cardíaca sería la variable. Sí. La variable regulada. Que es la presión arterial. Sí. Las variables reguladoras, en este caso, hay muchas. Ustedes mismos me lo acaban de decir hace un momento. ¿Cuáles son? Renal. Siempre una variable regulada tiene esta distribución. No necesariamente. Lo que tiene es una distribución que tiene pocas fluctuaciones, que es muy angosta. O sea, si yo me quedo nada más, por ejemplo, en el... ¿Cuál es noche y cuál es día? ¿Esta es noche o día? ¿Por qué? Exacto. Entonces, si yo nada más me quedo con uno de ellos, si se fijan, es muy angosta comparada la distribución, o sea, la variabilidad que hay del ritmo cardíaco es muy grande comparada con la variabilidad de la presión arterial. Entonces, todas las variables reguladas que son muy angostas, que tienen poca variabilidad, y las variables reguladoras en general tienen mucha variabilidad. En general. O sea, lo divertido y lo bonito de la fisiología es cada cosa es propia y como cada ser humano es diferente, cada órgano es diferente entre una persona y la otra. Entonces, puedes decir generalidades, pero no es 100%. Más o menos. Bueno, este es un sujeto que no es tan joven, entonces por eso. O sea, en jóvenes hombres a como de 20 milímetros de mercurio, y era un hombre de casi 60 años, 50 y tantos tiene. ¿Sí? Entonces, es un poco mayor. Es sano, o sea, no está diagnosticado con ninguna enfermedad. Pero no es tan chaval. ¿Ok? Si en jóvenes es menos drástico el cambio, como de 20. ¿Ok? Esta es la idea esta de la pérdida de control homeostático. Nuevamente, ahora voy a presentarles cómo nosotros lo vemos en estas series de tiempo. Y entonces esta es la pérdida del control homeostático cuando medimos presión arterial. Es un hombre joven de 37 años y un hombre con diabetes mellitus de tipo 2 de 45 años, son más o menos de la misma edad. Tienen más o menos el mismo calidad de vida, o sea, hacen más o menos la misma cantidad de ejercicio, estaban en condiciones de peso normal ambos. Entonces son totalmente comparables ambos sujetos. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Fue ponerlos a hacer esfuerzo ortostático. Los teníamos acostados, les pedimos que se paren, les estamos midiendo la presión arterial con dedal que les estaba yo platicando, y entonces lo que nosotros estamos viendo es precisamente que, bueno, a la hora de pararse,
baja un montón la cantidad de sangre. El dibujo de ahí no es caricatura falsa. La fuerza de gravedad en la altura de nivel del mar es suficiente para que te baje toda esa cantidad de sangre. Si no la bombeara sería espantosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que a la hora de que nosotros nos ponemos de pie, primero tenemos esta disminución en la presión arterial y luego regresamos a los niveles normales. Este es el sujeto sano. Y el periodo que tarda en recuperarse, o sea, este periodo en el que tuvo que bombear más sangre y entonces bajó su presión arterial para poder sistólica, es del orden de 17 segundos. Bueno, un sujeto con diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es lo primero que me pueden decir de qué le pasa a la señal? ¿Sí? Ajá, tarda prácticamente el doble en regularse y inclusive yo diría que no se ha regulado, o sea, si se fijan, sí llegó, si yo trazara aquí una línea, el valor promedio sería el mismo para antes y después del esfuerzo ortostático. Y aquí el primero, bueno, no tienes un valor así tan claramente definido, o sea, tiene mayor variabilidad. Recuerden, la presión arterial es una de las variables que yo trato de mantener dentro de los mismos rangos. No, sí tiene muchas más fluctuaciones per se. Y si yo veo y después de 32 todavía no se ha recuperado totalmente el sujeto y sigue teniendo gran variabilidad de la presión arterial. Entonces, el sujeto diabético es un sujeto diabético tratado con metformina durante más de 10 años y que además es un sujeto que el doctor, que ahorita ya ¿verdad? Lo miden y lo miden con a este diabético y tiene 86 de glucosa en ayuno, o sea, dirías que está súper controlado, pero aún así su presión arterial no se ha controlado, aunque no se ha vuelto hipertenso. O sea, es importante. O sea, la pérdida homeostática no es en el valor promedio. Los valores promedios los tiene muy controlados por el medicamento que está tomando y porque está haciendo sus dietas, su ejercicio, es un buen paciente. Entonces no tiene alteraciones. Cualquier médico les diría que el sujeto está bien, pero bueno, ni siquiera en presión arterial está bien. Entonces ha perdido control homeostático y una forma de ver esta pérdida de control homeostático es someterles pruebas muy simples, a esfuerzos estandarizados muy simples. Entonces, es parte de la moraleja, es parte de lo que vamos a aprender a hacer en el curso. ¿Cómo podemos detectar estas pérdidas en el control homeostático? Viendo señales tan simples como esta, ¿no? Sujetos que tuvieron problemas de saturación de oxígeno. ¿Quién me dice cuál es este es el breathing rate, el rango respiratorio, y lo que están viendo es la saturación de oxígeno. ¿Cuál es la variable regulada y cuál es la reguladora? ¿Por qué? Ajá, se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo. Tiene muy pocas fluctuaciones y la respiración en realidad tiene muchísimas fluctuaciones todo el tiempo. Entonces, si se fijan aquí, la saturación de oxígeno tiene una distribución prácticamente alrededor de un punto y casi no tiene oscilaciones. Y la respiratoria, esta es la tasa de respiración y esta es la distribución de la amplitud de respiración. De todas formas, aunque lo que midamos sea qué tanto está inhalando y exhalando, de todas formas vemos que esa es una variable que tiene grande varianza, una variabilidad muy grande comparada con la otra. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto de control y quién es el enfermo? Arriba es control y abajo es enfermo o al revés.
¿Quién es control y quién es enfermo? Ajá. Sí, este tiene un promedio mejor de saturación de oxígeno, pero está variando mucho más la señal que el de abajo. Uno es asmático y el otro no. Uno está tomando, ¿qué le dan a los asmáticos normalmente ustedes como médicos? ¿Qué le recetan a un asmático casi siempre para que se mantenga estable todos los días de su vida? Salbuterol. Ok, ¿qué hace el salbuterol con la oxigenación? Abre pulmones. Y entonces, ¿qué esperarías? Que vea más fluctuación, pero que los valores promedio fueran más altos que el de cualquier sujeto normal. Entonces, este es el sujeto de control, efectivamente, aunque tiene, como tú acabas de decir, tiene una saturación de oxígeno menor que el sujeto asmático. Pero es que el sujeto asmático está tomando salbutamol. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de ver cómo está el sujeto, si no está bien o no está mal. Si yo nada más tomo el valor promedio, diría que esta persona es totalmente controlada y diría, pues no sé qué, no te preocupes. Pero no, esta persona sigue. ¿Bien para todos? Bueno, este, algo que también es muy importante y que hemos estado haciendo en los últimos años en el grupo es que yo soy muy feminista en el sentido de que quiero que hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades de tratamiento médico y que nos den igualdad de oportunidades de curarnos ante cualquier cosa. Entonces, pensando en eso, lo que hemos estudiado es si los mecanismos de control homeostático entre hombres y mujeres son iguales o son diferentes. Y obviamente son diferentes, entonces obviamente tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos a los sujetos. Este de aquí arriba es un hombre de 21 años, esta es una mujer de 21 años, ambos son estudiantes de Facultad de Medicina, este, con lo sano que puedan ustedes decir que son. Este, sí, que bueno, se supone tienen peso normal, todos los índices en una química sanguínea tradicional, todo está dentro de los valores de control, o sea, todo está lindo, precioso y primoroso. Y entonces lo que vemos es que, ¿qué me pueden decir entre el corazón del hombre y el de la mujer? ¿Son iguales o son diferentes? El RR. Entre el RR en segundos de hombre como función del tiempo durante 7.200 segundos y de una mujer durante 7.200 segundos como 10 minutos. No, no tiene tanta diferencia, más o menos. Algo, pero no es tan grave. Es lo más importante. Ajá, la variabilidad. O sea, hay una gran variabilidad en el corazón de los hombres comparado con la variabilidad que hay en las mujeres. Es enorme la diferencia. Entonces, yo siempre hago la broma de que cuando dicen que las mujeres son inestables y todo, yo digo, no es cierto, en el corazón los hombres son más variables que las mujeres y mucho más, o sea, nada que ver. Entonces, lo que vemos es que la distribución de los hombres es muy, muy ancha con respecto a la distribución de las mujeres. Y efectivamente aquí el promedio es diferente entre hombre y mujer. Este,
Yo no diría que el número promedio es distinto, ese es el tipo de sujetos que son, pero no es necesariamente diferente. Lo que es más importante es esta variabilidad. ¿Okay? Las mujeres tenemos un corazón mucho más robusto, o sea, estamos más pegadas al lado de robustez cuando somos jóvenes que los hombres. Y bueno, estos son diagramas de Poincaré, más adelante vamos a ver lo que son, simplemente estoy trazando el RR de un punto con el punto anterior, o sea que tanto tu ritmo cardíaco de este instante es igual al anterior. Entonces lo que vemos es que el ritmo cardíaco de las mujeres parece mucho a los puntos anteriores, o sea, hay menos dispersión de los datos que el de los hombres. O sea, los hombres, nuevamente, son mucho más variables, una dinámica mucho más azarosa que la de las mujeres. Quedamos en que la dinámica azarosa la podíamos asociar con que eran más adaptables, con que eran organismos que estaban más preparados para la adaptación, y la dinámica determinista la podíamos asociar con que las variables son mucho más robustas. Entonces, en el ritmo cardíaco, las mujeres tienen una dinámica mucho más robusta, mucho más rígida. Los parámetros están dentro de una región muy pequeña de variación, mientras que lo de los hombres es mucho más adaptable, mucho más azaroso. Y bueno, esto también, si lo piensan, lo hemos encontrado también en las redes fisiológicas y en prácticamente todas las señales, pero es normal. Cuando las mujeres, lo que en esta época, cuando eres joven, estás esperando que en cualquier momento te prepares para tener un bebé. Y por supuesto, para esa preparación, tus señales fisiológicas deben de estar dentro de un rango muy determinado y no deben de variar mucho, porque el bebé cuando llegue debe de tener las señales en un medio ambiente sano, estable, que no tenga grandes fluctuaciones ni nada. Debe tener la menor cantidad de cambios. Entonces, pensando en eso, es claro de esperar que cualquier señal fisiológica que yo vea de mujeres, en realidad lo que vamos a ver va a ser que es muy robusta, muy resiliente, mientras que los hombres están de manera óptima justo en la medianía, o sea, están en una situación de complejidad todavía mejor. Se pueden adaptar fácilmente a los cambios del entorno y mantener sus parámetros robustos. Entonces, esto hace que muchas cosas en el tratamiento de cualquier enfermedad o de cualquier diagnóstico los hagan diferentes. Si los hombres son muy adaptables y yo les doy un tratamiento, ¿a quién le va a ir más rápido, se va a adaptar al tratamiento? ¿Quién va a responder mejor? ¿Quién se va a curar más rápido? ¿Un hombre o una mujer? Le doy a pacientes de COVID, les doy PCIT, PCTI1, por ejemplo, cualquiera de estos medicamentos nuevos. ¿Quién se va a curar más rápido? ¿Un hombre o una mujer? Claro, porque rápidamente se adapta a los cambios del entorno. Se va a tardar más la mujer. Pero ¿a quién más te va a costar más trabajo que se ponga grave en la enfermedad? ¿Un hombre o una mujer? La mujer. La mujer va a responder, es más resiliente a las enfermedades. ¿Por qué? Porque su organismo es mucho más robusto. Entonces, si tú lo tratas de alterar, te va a costar trabajo. Y eso hace toda una diferencia que cuando sean jóvenes tienes que tomar en cuenta en el diagnóstico clínico y en la valoración de tratamientos. Que bueno, eso por desgracia no se hace tanto. Bueno, entonces, hemos visto hasta ahorita esta parte del diagrama, pero esta parte en realidad solo es reflejo de lo que pasa realmente en el sistema. En el sistema nosotros lo que tenemos es, en el sistema completo, lo que tenemos es una red fisiológica en la cual aquí cada nodo es una de las partes del sistema del cuerpo humano. Y entonces lo que tenemos es que hacemos una perturbación. Esta perturbación es medida por alguno de los sensores del organismo y entonces altera todo el sistema, se prenden maniobras efectoras
y eso cambia la respuesta de la señal, exactamente como en este esquema, nada más que también lo podemos ver en el esquema de redes. O sea, no estamos dando ningún otro concepto, es el mismo esquema, nada más que en realidad podemos verlo como simplemente señales o podemos ver cómo se modifica la red fisiológica en un punto de homeostasis o no. Entonces, la red homeostática, la red fisiológica en estado de homeostasis de mujeres sanas va a ser muy robusta, va a tener muchísimas conexiones, todo va a estar conectado con todo, va a tener nodos muy claramente definidos por unos sistemas aislados y la red de los hombres va a tener los caminos óptimos para llegar de un punto al otro. O sea, las redes fisiológicas también van a ser diferentes. El hombre optimiza totalmente. O sea, para ir de una variable a otra variable, para controlar glucosa a partir de insulina, voy a tener una línea nada más, un camino. Y en cambio en mujeres puedo tener 20 rutas diferentes para llegar de este punto a este punto y controlar. Entonces la red de las mujeres va a ser muy robusta, la red de los hombres va a ser muy dispersa en este sentido. Vamos a tener los sistemas muy separados. O sea, si la piensan en caminos, está optimizada la red. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, está muy redundante, muy repetitiva. Entonces, esta es la idea que nosotros tenemos. O sea, si ustedes me preguntan cuál es la idea detrás, cuál es los primeros principios que nos rigen a nosotros en nuestro trabajo, precisamente es que nosotros consideramos que hay mecanismos de control homeostático, que los seres vivos estamos en estos mecanismos de control homeostático y que estos cambian de si eres hombre, si eres mujer. Si eres mujer todavía es peor porque van a cambiar entre distintas fases del ciclo menstrual. Entonces todavía, y si eres viejo, o bueno, si eres posmenopáusico o eres premenopáusico, ahí es el corte entre mujeres jóvenes y mujeres adultas mayores. Y en hombres, bueno, establecemos 60 años de manera un poco arbitraria porque no hay un corte, una transición clarísima como si lo hay en mujeres. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? A todos les quedó ahorita así clarísimo lo de homeostasis. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo y también lo que me gustaría que les quedara como mensaje del curso? Que hay que hacer una medicina personalizada. O sea, que la medicina no puede ser nada más recetas de cocina directamente, sino que tenemos que tener una medicina personalizada en la que integremos la red fisiológica, todas las variables que viven el sistema y las tenemos en cuenta para entender las enfermedades. Y que las redes fisiológicas representan este balance entre robustez y adaptabilidad a los cambios del entorno. Así es como estamos construidos. Y bueno, podemos medir un montón de señales. Normalmente, por ejemplo, con estos relojitos ya podemos medir ritmo cardíaco, temperatura, actigrafía. Los más modernos inclusive nos dan saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Hay aparatos que nos permiten medir un montón de señales en el ritmo cardíaco y la búsqueda es que en realidad tuviéramos, bueno, yo creo que esa es hacia donde va la medicina, tal vez en menos de 50 años, tal vez mis nietos ya tengan todos mapas de todas sus señales fisiológicas y de repente cuando se haya establecido que su rango de salud, su rango de homeostasis está en esta región y cuando enferman nosotros podamos saber que les está pasando algo porque alguna de las señales fisiológicas se está alterando y está saliendo de sus rangos normales. Ese es el objetivo final de lo que queremos hacer. Y bueno, parte de lo que hacemos es medir todas estas señales en el sujeto y tratar de seguir y relacionar las señales y ver cómo cambian a lo largo del tiempo. La idea del curso es precisamente que aprendan a analizar
muchas de estas señales, las señales múltiples, y poder tratar de entender qué es lo que le está pasando al organismo con todas estas señales. Entonces, parte de lo que vamos a ver es cómo analizar estas señales para ver que el organismo está en homeostasis, y posteriormente vamos a tratar de tomar mediciones también con ustedes para que conozcan algunos de los aparatos que usamos, y finalmente que aprendan a identificar estos biomarcadores, ¿no? Cómo encontrar biomarcadores de que algo nos está pasando. Entonces, lo que vimos hoy es qué es homeostasis. Entonces, la homeostasis es esta capacidad autorregulada de los sistemas complejos de mantener constantes las condiciones del medio interno, compensando los cambios en el entorno por el intercambio controlado de energía e información con el medio externo. O sea, tenemos un estado, en inglés la palabra es steady state, en español lo que más se acercaría sería este equilibrio dinámico. O sea, estamos en un estado de equilibrio dinámico. Y nuestra idea general es que nosotros somos organismos que estamos en homeostasis, que es este balance entre robustez y adaptabilidad, y esta la podemos medir con señales fisiológicas o lo podemos medir a través de redes. O sea, tenemos muchos mecanismos para encontrar biomarcadores, y estos biomarcadores no nada más son los valores promedios de las señales, sino son las interrelaciones entre ellos, que también son muy importantes. La próxima clase vamos a dedicarnos a ver datos puntuales. La próxima clase vemos los artículos que ustedes ya debieron de haber leído. Y bueno, la idea es, en la clínica todavía no está de moda traer relojitos, traer aparatos que te permiten holters, todos esos. Ya están empezando a ser populares, pero todavía no son el estándar de oro. Luego no son tan caros, o sea, por ejemplo, para diabetes, la gente normalmente te dice, no, pues a un paciente le voy a poner que se tome su sangre con el aparatito una vez al día. Bueno, si hace eso durante un año, le va a costar lo mismo que le cuesta uno de estos parches que se pone aquí como el Freestyle, que tiene un monitoreo continuo de glucosa cada 15 minutos, y le va a dar una idea de qué está pasando a lo largo de todo el día con mucha precisión, y vamos a ver cuando si tiene hipoglucemia, si hace hipoglucemia postprandial, etcétera, etcétera, si tiene momentos en los que tiene que entrar el páncreas para solventar el exceso de glucosa, etcétera. Lo vamos a poder medir con esto, cosa que no vamos a hacer en el otro. Y el costo de un mes es equivalente a comprar el aparatito. Entonces, creo que ya no es costo. O sea, antes sí era carísimo. Estos relojes tampoco ya no son la cosa del otro mundo, ya están en precios bastante razonables. Yo creo que lo que falta es nada más que gran parte de los médicos se den cuenta de que estas herramientas son mucho más útiles y les pueden dar una visión más personalizada de los pacientes, ¿no? Y pueden seguirlos más, ¿no? Y bueno, pues entonces parte de lo que normalmente hacemos es tener el historial clínico de los pacientes, lo que nos presentan generalmente cuando estamos con una clínica, es que nos dicen cuál es el sexo, la edad, el peso, a veces les miden estatura, y luego les hacen una historia clínica en la que normalmente se centran en las enfermedades previas de la persona, muy ad hoc de lo que el médico quiere buscar. Lo que midimos normalmente es frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial sistólica y diastólica, y la saturación de oxígeno en un instante, en un momento nada más, o sea, no tomamos más datos. Y pues a veces se mide la respiración, la temperatura corporal, la tensión arterial, o sea, no siempre tenemos esos datos. Y si vemos algún problema en el sujeto, lo mandamos a que se hagan químicas sanguíneas. Bueno, con esos datos
podemos saber algo del paciente, podemos construir redes fisiológicas de los sujetos sanos, de sujetos enfermos de cosas y ver diferencias entre ellos, parte de lo que veremos la próxima clase. A eso nos vamos a dedicar. Estas son las fichas bibliográficas que les había dejado para, lo vemos la próxima clase porque ya no nos había tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces nos quedó claro homeostasis. Y bueno, esto es el background en el que nosotros estamos parados. Nosotros venimos mucho bueno, yo vengo del área de física, entonces yo siempre busco explicar todo a partir de primeros principios. Entonces, los primeros principios que marcan nuestras ideas es que los seres vivos somos sistemas complejos que nos encontramos en control homeostático. Entonces, cuando enfermamos, salimos de estos puntos de control homeostático. A veces, enfermar, salirnos de esos puntos de control homeostático nos lleva a estados que ustedes conocen muy bien, que se llaman dialostasis. Entonces, por ejemplo, una persona puede compensar generar mecanismos de compensación que lo mantienen en un estado que tal vez mantiene los valores promedios. Por ejemplo, este diabético que yo les había presentado, que tiene una glucosa en ayuno de 86, que no les hace hiperglicemias ni hipoglucemias, que pareciera que está totalmente controlado. Pero su señal tiene grandes fluctuaciones, grandes oscilaciones a lo largo del día. Entonces, ese sujeto ha aprendido a manejar su glucosa de una manera que no es como la maneja un sujeto totalmente joven, sin problemas, sin comorbilidades. Entonces, este sujeto está en este estado alostático que por supuesto le va a implicar una carga, un esfuerzo continuo, y esta carga alostática va a hacer que a la larga muera antes que el sujeto que está totalmente controlado. Bueno, lo importante es ver si realmente estamos en homeostasis, si estamos en un punto alostático, y si estamos en este punto alostático, si podemos o no regresar al sujeto a este estado de homeostasis. Es lo que busca la medicina y es lo que esperamos encontrar biomarcadores que nos sirvan de inicio. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase con datos puntuales. De nada, hasta luego.